tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo, última edición del año, último día hábil del año, pero con muchas novedades. Empezó a regir a nivel nacional el polémico mega DNU de Javier Milei, el decreto de necesidad y urgencia, que va a implicar muchos cambios, no solamente a nivel estructural, sino también en la vida cotidiana de los argentinos, cambios de tipo económico, de tipo contractual. Y queremos hacer un balance de cómo cierra la economía y cuáles son las perspectivas hacia adelante. ¿Qué puede pasar en la economía en 2024? Estamos en comunicación con Carlos Egiaro, economista. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Carlos, ¿cómo vio estos primeros pasos del gobierno de Milei, tanto en las medidas que tomó como en esta desregulación que pretende y qué se puede venir para adelante? En realidad, digamos que hay gente que se plantea sorpresas, digamos, con respecto a lo que está ocurriendo. Nosotros hace meses veníamos hablando de que Milei como presidente iba a seguir el camino en términos de lineamiento de política económica de los principales ejes que habían transitado el plan de Menem y Caballo en la década del 90. O sea, era un plan que estaba basado en 4 patas: apertura económica progresiva, desregulación de los mercados, retorno a un sistema bimonetario, que también está en el decreto de necesidad de urgencia, y intentar equilibrar las cuentas fiscales. Y lo que tenemos en el decreto de necesidad y urgencia y en el paquete de proyectos de ley ómnibus, que se separarán o no, que se ha presentado al Congreso esta semana, es obviamente todos esos ejes juntos, de tal manera que vamos a un proceso de progresiva de regulación de la actividad económica, apertura, sistema bimonetario como la década del 90, y un intento por equilibrar las cuentas fiscales. Y esa es la hoja de ruta de este gobierno de cara al próximo año y al que sigue, y de toda la gestión de Javier Milei. Ahora, en el corto plazo, el tema es que vamos por un ajuste fiscal en un escenario que ya es recesivo. De tal manera que lo que cabe esperar en los próximos meses es una profundización de la recesión en la economía argentina, combinado con un escenario de alta inflación. Si nos situamos en el segundo semestre del año que viene, es posible que la economía esté iniciando algún proceso de reactivación. Digamos, la economía argentina va a seguir cayendo de aquí hasta que por lo menos aparezca la plata de la cosecha gruesa entre mayo y junio, y eso va a iniciar algún proceso de recuperación. Dije iniciar, no que esté creciendo la economía argentina en septiembre, ¿no es cierto? Sino simplemente dejar de caerse para empezar a recuperarse parcialmente. Y es posible que si el gobierno argentino consigue equilibrar las cuentas fiscales en el segundo semestre del año que viene, algo que yo creo que es probable, y en un proceso de apertura económica y con unificación del tipo de cambio progresivamente, nos encontremos con que la inflación, tal vez en septiembre o en octubre del año que viene, se pueda situar en el 2% mensual o en el 3% mensual. Eso es posible. El tema es que hay que transitar unos próximos meses, los primeros meses del próximo año, que van a ser muy duros, realmente muy duros, lo cual no es solo una apreciación mía, sino que lo reconoce el presidente de la Nación y lo reconoce su ministro de Economía, ¿verdad? Carlos, de tal forma que está claro que el escenario de los próximos meses es un escenario donde la situación va a ser peor que la foto que hemos mirado a lo largo de estos últimos meses en la Argentina. Cuando dice muy duro, Carlos, es porque una de las anclas a la inflación es el poder adquisitivo, los sueldos, se habla de congelamiento de sueldos en un proceso inflacionario muy fuerte. Sí, por supuesto, en realidad, pensemos, la inflación de diciembre se va a situar en algún punto entre el 25 y el 30%. La inflación de enero habrá que ver, pero depende de qué arrastre tenga, pero difícilmente esté debajo del 15%. La inflación de febrero también va a ser de 2 dígitos. Los próximos 3 meses, junto con este mes de diciembre, van a plantearle a millones de personas una pérdida adicional de su poder adquisitivo y van a profundizar el escenario recesivo de la economía argentina sin lugar a dudas. Y bueno, es lo que hay, así va a ser. Carlos, ¿y había otra forma de tratar de contener la inflación que no sea secando la plaza de pesos y quitándole a la gente de manera importante poder adquisitivo? Lo que pasa es que para mirar la inflación de diciembre y la que vamos a tener en enero particularmente, ahí confunden varias cosas. Porque diría, bueno, hay un salto evaluatorio. Siempre que tenés un salto del tipo de cambio, los precios se mueven.
tenías una inflación reprimida, que tenía que ver con las contenciones de diversos mecanismos que tenía el gobierno argentino, con la tarifa atrasada, combustible atrasado, con lo que quisiéramos ver, pero además, cuando uno dice, no, bueno, la inflación de diciembre se explica por el salto del tipo de cambio. No solo se explica por eso, se explica también por la desregulación de la economía. Es decir, ir por un proceso de desregulación implica que ya no hay más precios cuidados, no hay más controles de precios sobre algunos sectores. Entonces cada sector empieza a hacer lo que le parece en un contexto donde ya no hay un Estado que esté regulando los márgenes de rentabilidad. Entonces la combinación de todos esos elementos explica el salto inflacionario de diciembre, que se va a trasladar a enero y que se va a trasladar a febrero. En ese punto, esa inflación reprimida, que aquí hablar de inflación reprimida tiene su sesgo ideológico también, en realidad hablar de inflación reprimida o de la necesidad de devaluar, la necesidad de regular los mercados, conduce en ese combo a este escenario de reacomodamiento de precios relativos, como decimos los economistas, que obviamente va a transitar los próximos meses. En ese contexto a lo mejor nos podríamos encontrar con que la inflación de abril es del 6%. Puede pasar, porque va a llegar un punto donde obviamente los precios van a empezar a reacomodarse y la inflación va a empezar a descomprimirse y el gobierno argentino avanza en las otras medidas que están puestas en el DNU y están puestas en el proyecto de ley que envió el Congreso. Es decir, yo particularmente creo que si el gobierno puede avanzar en las medidas que está anunciando, es muy probable que las cuentas fiscales estén en equilibrio en algún momento del segundo semestre. Creo que sí. Y ese es obviamente un factor inflacionario. No es el único, pero sí uno muy importante. Y si hay un proceso de apertura económica que empieza a generar más importaciones a lo largo del año que viene, también es otro factor que va a descomprimir la inflación. El tema, por supuesto, es la tensión muy grande que se va a generar en términos sociales en los primeros meses del año que empiece. Claro, en términos sociales, pero también, por lo que dice Carlos, en términos de producción, ¿no? La desregulación así tan rápida, ¿no tiene efectos en la industria argentina, en la producción propia del país? Sí, por supuesto que sí. Todo proceso de apertura económica y de regulación genera un reacomodamiento de empresas, donde va a haber ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores. Y en realidad pensemos en la foto sobre el propio sector agropecuario. Para un productor agrícola, todo lo que se está viendo es positivo. Una mejora del tipo de cambio, no hay más regulaciones para exportar. Entonces un productor agrícola está mirando un escenario de cara al próximo año positivo, no solo por el clima, sino por las condiciones macroeconómicas. Claro. Mientras tanto, un productor lácteo se está fundiendo en cualquiera de las cuentas lácteas de la Argentina. En Villa María, en San Francisco, en Rafaela, los productores lácteos están desapareciendo del sistema. O sea que aún dentro del propio sector pecuario hay ganadores y perdedores. Ni hablemos del resto de la sociedad, donde por supuesto también va a haber ganadores y perdedores. Era Carlos Segiaro, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Hablaba de los efectos que va a tener lo que está ocurriendo, no solamente por el DNU que empieza a regir hoy, sino también por las medidas que ha tomado el gobierno desde que asumió, que contemplaron una fuerte devaluación del peso. Retomamos con Carlos, nos decía el impacto, Carlos, que va a tener la industria, ¿no? Bueno, ahí, digamos, también ahí vamos a ver ganadores y perdedores. Porque la Argentina que se viene es una Argentina de salarios bajos medios en dólares. Eso no cabe ninguna duda. Sí. Por lo tanto, para algún sector, eso es una oportunidad para generar exportaciones. Por ejemplo, para todo el sector de industria del conocimiento, quienes venden software, diseño gráfico, servicios informáticos a nivel mundial, claro, la verdad, el escenario es positivo. La Argentina va a ser más competitiva, ya lo es, va a ser más competitiva con salarios bajos medios en dólares, que nos generan más competitividad en ese sector a nivel global. Para otros sectores industriales que viven de un mercado interno, que claramente está fuertemente golpeado, la película es distinta. Yo esta mañana estaba hablando con alguien que vende piletas de natación en Santa Fe, y me decía, Carlos, se me cayó toda la venta, no vendo más nada. Bueno, obviamente, porque se cayó el poder adquisitivo de millones de personas que no te están comprando la pileta. Sí, se cayó el poder adquisitivo y además la perspectiva, ¿no? La gente no gasta porque no sabe qué va a pasar. No sabe si va a conservar el trabajo. En realidad lo que va a pasar, yo diría que el escenario se empieza a clarificar, porque la hoja de ruta de este gobierno está clara. En realidad había más incertidumbre hace 2 meses atrás, eso aplicaba la brecha cambiar y tantas cosas más, ¿cierto? Ahora, en realidad, hoy, la lectura de lo que va a ocurrir
no me parece tan difícil de interpretar, que está en línea con lo que venimos diciendo. No, Es sí, un digo, plan económico que va en sintonía con el plan de la década del 90. no, digo la lectura, Económica, de regulación, etcétera, sí. la lectura de individual de cada persona que no sabe qué va a pasar con su trabajo, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, lo que pasa es que depende de donde estés parado, podés mirarla a esa película. Si vos estás en el sector público, te va a quedar claro que eso es un perdedor, ¿está bien? Sos un empleado del sector público, está claro que tenés por delante salarios bajos, medios en dólares, algún ajuste que te puede dejar fuera del sistema, está claro que sí. Ahora, si yo estoy en un segmento que está vinculado con una empresa informática que opera para el mercado internacional, probablemente voy a tener mejor sueldo el año que viene. Claro, claro. Entonces la hoja de ruta está clara, Carlos, hay que ir viendo cómo se va concretando en la realidad y por otro lado también cuál es el límite de la gente, ¿no? Que es un factor importante. Bueno, ahí está el tema, porque yo estoy hablando como economista, diciendo me parece que la hoja de ruta está clara, cómo se van a comportar los precios relativos, me parece que está claro, y por lo tanto quiénes son ganadores y perdedores, que está relativamente claro, si no explota esto en el medio. Claro. Este es el tema, ¿no es cierto? O sea, el tema es si la calle, si la sociedad, o segmentos importantes de la sociedad van a soportar este proceso durante los próximos meses. Una sociedad que ya venía golpeada, ¿no? Que a mí se me escapa, digamos, porque está fuera del análisis económico. Eso. Claro, pero una sociedad que ya venía golpeada. Tenemos índices de pobreza y de pérdida de poder adquisitivo muy fuertes. Por supuesto, vos tenés una pérdida de poder adquisitivo en los salarios reales que arranca desde 2012, que ha venido hasta acá, sosteniéndose en términos negativos. Y sobre eso va a haber un adicional de pérdida de poder adquisitivo en los próximos 2 y 3 meses. ¿Qué nivel de respuesta va a tener la sociedad frente a esta situación? Es algo difícil de predecir, muy difícil de predecir. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿vos tenés en claro lo que va a pasar con las variables económicas? Sí, si en el medio no estalla todo. Claro. No es un laboratorio, en el medio hay gente, ¿no? Por supuesto, porque cuando uno ve al gobierno argentino armando toda esta grilla de decisiones, de ajuste fiscal, de regulación de los mercados, uno diría en la planilla de Excel puede cerrar perfecto, digamos. El tema es si cierra la calle. ¿Hay alguna perspectiva, Carlos, de acuerdo a las medidas que se están llevando adelante, alguna perspectiva inflacionaria para 2024 o es ser demasiado temerario? No, yo digo, la inflación de los primeros 2 y 3 meses del año va a ser una inflación claramente de 2 dígitos. A partir del segundo cuatrimestre, te diría del año que viene, la inflación puede situarse en el 6, 7, 5% mensual. Y yo no descartaría que en la segunda mitad del año la inflación en septiembre, octubre, noviembre y diciembre se sitúe en algún punto entre el 2 y el 3% mensual. Ese es el pronóstico que nosotros hemos elaborado y está en nuestro informe. Pero con un global más alto, ¿no? Digamos. Con un global más alto que el de este año. Bueno, habrá que verlo. Porque, digamos, habrá que sacar el número de cómo evoluciona eso porque hay que ver cuál es el arrastre. Claro. No es lo mismo que la inflación de enero sea del 12% que sea del 22%. Y esos números no son tan fáciles de predecir. Claro. Es decir, la inflación del primer trimestre del año no es fácil de predecir y te condiciona todo el análisis numérico de lo que sigue. Pero yo diría que es muy probable que la inflación del segundo cuatrimestre ya no sea de 2 dígitos. Claro, bien. Y estoy casi seguro que en los últimos meses del año que viene la inflación no puede superar el 3% mensual. Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Le deseamos un feliz año, ¿no? Bueno, igualmente para ustedes. Muchas gracias. Carlos Segiaro, licenciado en Economía, que acaba de publicar un informe tanto con un balance de 2023 como con perspectivas de los efectos que puede llegar a tener las medidas, y no solamente las medidas puntuales, sino el modelo que Javier Milei está poniendo en la cancha y que nos decía, Carlos Segiaro, marcan una hoja de ruta bastante clara con respecto a la situación económica que va a generar el gobierno de Javier Milei, que puede ir generando una baja paulatina en los índices de inflación, pero nos decía Carlos Segiaro, el gran interrogante es dónde está el límite de la gente, dónde está la capacidad de seguir absorbiendo una pérdida constante y fuerte de poder adquisitivo hasta tanto se vean los resultados por allá por el segundo semestre del año próximo. En las últimas